Muy buen día para todos, un cordial saludo. Nuevamente entonces nos encontramos aquí para aprender algo de la palabra del Señor. Y cada día pues aprendemos algo, cada día entendemos más al Señor. Y bien, bueno, parecía que me salió un mensaje que la conexión no está muy buena. Ojalá que no tenga problemas la conexión de internet. Hemos tenido problemas últimamente con esas conexiones, pero bueno, aquí estamos y el tintico de la mañana. Les invito para que abran sus himnarios. Vamos a cantar el himno 421. 421 se llama Con mis labios. Y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí. Precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Qué bien. Parece que continúa el problemita de la conexión. Bueno, seguimos. Entonces, les invito a tener una palabra de oración. Bueno, y vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por este nuevo día, gracias igualmente por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy, Señor, reconocemos esa gran obra y ojalá que así sean todos, ese sentir, darle la honra y la gloria, la preeminencia al Señor Jesús, que hoy en su palabra nos dice, ha preparado un sitio maravilloso donde pronto estaremos todos reunidos para una mejor vida y vida eterna. Entre tanto, pues aquí te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir cada día, a confiar en tu palabra, a acrecentar nuestra fe. Danos sabiduría, danos entendimiento, el hacer como el querer. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, continuamos viendo lo que vimos la vez pasada sobre Pablo, que en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, dentro de lo que él escribe ahí dice, son los sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿verdad?
Fue una época difícil para ellos, no solo para Pablo, para todos los discípulos e igualmente para el Señor Jesús. Porque venían el pueblo de Israel más que todo con la idea de un Mesías que los salvaría de una manera diferente, de un Mesías que iba a tener un arma, una espada e iba a derribar los enemigos. Pero eso es una idea carnal de lo que iba a hacer y lo que iba a seguir sucediendo a través de los años. Pero la idea, el mensaje real es que Jesús venía a entregar su vida para salvar nuestras almas de una forma espiritual. Y Pablo entonces en su época, en su predicación, en su fundación de iglesias, pasó de todo. Llegó y dijo que en el capítulo 11, versículo 1, dijo: me toleráis un poco de locura. Entonces, hoy vemos que hay personas que son locos porque quieren ser así, se hacen los locos. Hay otros que realmente por alguna situación de salud o enfermedad les decimos locos, ¿verdad? Pero Pablo, al ver estas locuras de la gente, más bien locos ellos, porque no entendían, no querían entender, a pesar de tantas cosas que el Dios Todopoderoso hizo por el pueblo de Israel, no entendían. Y él les dijo en el capítulo 11, versículo 20: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Entonces, ¿quiénes eran los locos? ¿Verdad? Aceptaban a aquellos que los maltrataban. Si alguien que a mí me está haciendo daño, me está maltratando y lo acepto, y sigo con él y hago las cosas que se le vienen a la mente y están incorrectas, entonces el loco soy yo, porque estoy siguiendo a alguien que no está de acuerdo, no está haciendo las cosas como son. Y en el versículo 24, 25, 11:25, es el tema de hoy, dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Interesante continuar viendo entonces más en detalle lo que Pablo nos dice, lo que sufrió. Y aquí habla azotado, y nosotros ni siquiera sabemos lo que es un azote, ¿verdad? Por causa de la palabra, no por ladrón, no por necedad, no porque hiciese cosas malas. Apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Los que hemos navegado, muchos ni siquiera han tenido la oportunidad de montarse en un, así sea en una chalupa, ¿verdad? Pero sabemos lo que es un naufragio, todo lo que se siente, todo lo que se percibe. Humanamente uno no quiere perder la vida en la mitad del mar.
Y Pablo pasó eso, ¿verdad? Miramos preso, en camino muchas veces en peligro de ríos, de ladrones. Bueno, y él lo dice aquí ya a resumen. Si miramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, 22, Hechos 16, 22, dice Pablo, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. O sea que además de un maltrato físico, castigarles con vara, no iban a un hospital para ver cómo estaban, a la cárcel. Y después de estar en una cárcel, el carcelero los llevaba al sitio más seguro, más profundo, donde ellos preveían que no podrían escapar ni podrían tener visita alguna, y amarrado con cepo. Lo peor, la peor humillación, la peor tristeza, lo más humillante posible que podía haberles pasado. ¿Habremos nosotros pensado encontrarnos nosotros envueltos en una de esas situaciones? Puede pasar, pero haríamos al máximo para evitar esto. Yo no sé si me acuerdo, hay alguna vez que preguntaba a alguien, si a ti te apuntan con un arma y te dicen, si eres cristiano, habla ahora porque te vamos a liquidar. Pero si no eres cristiano, si no eres nada, quedarás libre de esta amenaza, algo así. Entonces es duro pensar, ¿verdad? Es igual que lo que pasó Pablo. Situaciones difíciles, pero nunca llegó a renegar ni a hablar mal del Señor. Fue un gran líder espiritual, valeroso siempre. Miremos también en Hechos 14, 19. Un poquito más en detalle este resumen de Pablo, ¿verdad? 14, 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Otro extremo, los mismos judíos, el pueblo de Dios. Ahí dice persuadieron, tenían tal poder de convencimiento. Es que ahí está Satanás con su poder a través de nosotros los humanos, que muchas veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Como nos decía un tío en una vez, que parecíamos como indios y que salimos del monte con un espejito. El cuento que a los indios les ponen un espejito para que se miren y van echando el espejo para atrás, y el indio va detrás mirándose ahí porque él no sabe que es un espejo ni sabe que es el mismo el que se está viendo. Tremendo. Y Pablo aquí entonces, la multitud se dejó llevar y fue apedreado. Esa era una de las muertes en aquella época, cuando había pecado, cuando había más de un testigo. Apedreado. Nomás pensemos que nos lancen una gran piedra, y de esas redonditas que pegan más, a 20, 30 metros o así, bueno, a la distancia que sea, que apunten y que le peguen. Pero todo un pueblo lanzando piedras, habrá 10 que no le pegan, pero las otras 500 golpean. Apedrearon a Pablo y a los discípulos. Y dice, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora imaginemos ese momento.
¿Cómo sería esa golpiza con piedra que quizá perdió el conocimiento? ¿Y qué dijeron? Ya está muerto. Arrástralo fuera. Eso pasó Pablo, eso pasó Pablo. Pero nosotros estaremos, pensemos un momento, como dice, ponernos en los zapatos de Pablo en ese momento, ¿verdad? ¿Será que soportamos una situación de esas? Difícil. Entonces, no es fácil. Para nosotros aparentemente no es fácil llevar el evangelio, aparentemente ser cristiano, aparentemente, pero eso no es nada. No tenemos ni por el tobillo de la fe y del valor que tenían estos discípulos y que pasaron en aquel momento. Y él lo narra aquí en detalle. Y aquí en este resumen, en el desierto. Muchos no conocemos un desierto. Bueno, yo conozco un desierto muy pequeñito por allí, cerca de mi tierra, pero es algo pequeño. Sin embargo, uno lo mira y es gigante. Pero los desiertos donde se desenvolvió toda esta situación, donde estuvo Pablo, eran desiertos gigantes. Y como dice el dicho, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. En el final del versículo 26, peligros entre falsos hermanos. Terrible. Ahí mismo los tenía como espías entonces, porque eran los que quizá estaban para llevarle la contraria, para contarle a los enemigos o a los judíos todo lo que hacían o dónde estaban, más que todos sus movimientos, porque ya de hecho sabían que les tenían prohibido hablar del Señor, pero era saber dónde se esconden o por dónde están o dónde están predicando. Terrible. Dice, falsos hermanos. En la misma iglesia encontramos esta situación. Y es así. Esto parece que es algo al día de hoy, ¿verdad? Hay ciertas situaciones no tan profundas como estas, pero hoy pasa lo mismo a nivel mundial. Dice que pasó trabajo, pasó fatiga, verso 27. Ayunos, en frío, en desnudez. Miremos qué dice Hechos 14:5 por acá. Otro versículo que se me estaba escapando del libro de los Hechos, donde él narra más en detalle todas estas cosas. Hechos de los Apóstoles 14:5, que dice, pero cuando la gente de la ciudad, 14:4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Había división. Y eso es lo que Satanás busca, dividir a su pueblo, dividir al pueblo de Dios. El dicho que dice, divide y vencerás. Verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Total, que ahí es donde dice que los mismos hermanos andaban más bien husmeando solo para echarlos al agua, como se dice, ¿no? Y aquí alcanzaron a saber que los sabían dónde estaban y huyeron. Tuvieron que huir, ¿pero qué? Llegaron a otro sitio, no a esconderse, sino dice, seguían predicando la palabra del Señor. Ahí me sale el mensaje que tengo problema con el internet, que comunicación lenta, así que por hoy pues paciencia por favor mientras solucionamos esa situación. Bueno, y él pregunta, ¿quién enferma? ¿Yo no enfermo? O sea, es como decir, bueno, quizá ustedes no se enferman, yo soy el único, o lo contrario, ¿verdad? Ustedes se enferman y creen que yo soy de palo, de hierro, que no siento, que no me duele. Pero esto es para nosotros, que nos dice Pablo hoy en día. Dice,
¿A quién le hacen tropezar y yo no me indigno? Él sentía ese de ver cómo los mismos hermanos hacían que hubiese división, hacían tropezar a los hermanos, pero espiritualmente, llevándolos por el mal camino. Y eso genera ira, ¿verdad? Eso, ¿verdad? La ira. Sufría por eso. Entonces, Pablo dice, todo esto que se lo digo en mi locura, porque tenía que hacerse el loco, ya que ellos también como que se hacían los locos. Bueno, si ustedes están locos, yo también estoy a su mismo nivel, todos estamos locos. Ahí está, ¿verdad? Vamos en el mismo camino. Si ustedes tienen algo que decir, yo más. Y dice, me glorío en mi debilidad, versículo 30. Simplemente todo esto me ha pasado, pero ahí sí, verdaderamente, para, como se dice, sacar pecho. Como se dice, no tienen de qué quejarse. Si les ha pasado algo peor, está bien, pero peor que lo que he sufrido yo no creo. Ese es el gran ejemplo de Pablo y de todos los líderes de aquella época, los discípulos y más, el gran ejemplo del Señor Jesús, que es nuestro gran maestro. Todo lo que pasaron por llevar el mensaje de salvación, por cubrir nuestros pecados, por ayudarnos a salir de esa vida pecaminosa que llevamos, ¿verdad? Así somos los humanos. Podemos decir que somos perfectos. No, yo no peco. Yo no digo mentiras. Yo. Y ahí sí, mentira. Todos tenemos allí, ¿verdad? Esa naturaleza la tenemos. Cristianos y no cristianos sabemos que llegado un momento, por quedar bien, podemos decir una mentira o podemos hacer quedar mal a alguien. Yo no tuve la culpa, fue él o algo así. Aún así, siendo cristianos, nos falta mucho. Y mirando todo esto que pasó Pablo, nos falta muchísimo. Esto es que nos deja ejemplo para que cada día crezcamos realmente en dignidad, en honestidad, como personas, pero principalmente creciendo espiritualmente. Y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahí está. No jurando, pero poniendo un testigo. Acordémonos que antiguamente para apedrear a alguien había que llevar mínimo 2 testigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si iba uno solo es porque eran enemigos, había algo por allí entre los dos. Pero mínimo 2 testigos para que hubiese 2 opciones diferentes de acusar a aquel a quien querían apedrear. Y los que iban a apedrear, los que iban a lanzar la piedra, esos testigos eran los primeros, tenían que hacer, o sea, su conciencia, es decir, vamos a comenzar un juicio contra alguien, tenían que saber que estaban haciendo algo realmente correcto en ese momento, o iban a apedrear a un inocente. Y entonces él dice, solo Dios sabe que no miento. Todo esto lo estaba diciendo de todo lo que pasó, y no fue 1 año ni 2 años, fueron muchos años, perdón, fueron muchos años que Pablo pasó. Imaginémonos, hizo 3 viajes, y si leemos bien los viajes, fueron unos recorridos larguísimos. Y no había jets, no había el avión veloz, no había los carros superautomáticos por el desierto. Y por ahí hay una gran historia sobre el náufrago, ¿verdad? Después miraremos en uno de los viajes de Pablo cómo sufrió en el mar, que llegaron a naufragar, a encallar el barco y poder salvar sus vidas. Para terminar, entonces, aquí en el verso 32 dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Todas las ciudades eran cerradas. Y cerró la ciudad totalmente buscando a Pablo para matarle. Todo un pueblo, y allí él estaba encerrado. Pero el Señor sabe cómo cuida a su pueblo cuando realmente le es fiel. Siempre vamos a tener una salida en una situación complicada, la que sea.
vamos a tener una ayuda del Señor siempre. Tenemos que tener la creencia, la fe, la seguridad. Pasamos trabajos, vicisitudes, sí, hay situaciones, pero no desfallecer. Siempre la confianza en el Señor. ¿Y qué dijo Pablo? Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Yo me imagino a Pablo entre un canasto como lo bajaban. ¿Quién de nosotros ha tenido esta situación? Meterse entre un canasto. Bueno, hay una hamaca, ¿verdad? Pero la hamaca se utiliza para dormir, para descansar. Ahora un canasto. Buscando que de pronto, porque eso eran altos esos muros, buscando que se soltara ahí una sola caída. Hasta ese extremo llegó Pablo, que lo descolgaran en un canasto para salvar su vida. ¿Por qué? Porque allí estaba el Señor cuidándole. Él sabía quién era Pablo, sabía todo lo que Pablo iba a hacer. El Señor solamente nos habla a través del Espíritu Santo para que hagamos o no hagamos las cosas de acuerdo a como son. Pero no está allí manejándonos como un títere, porque si no, no tuviéramos fuerza de voluntad, no tuviéramos la voluntad que Dios nos dio para hacer las cosas a nuestro libre albedrío. Es incomparable. Siempre miremos un bebecito, un niño que aprende a caminar, así que el padre quiera llevarlo por aquí, por allá. No, es por donde el niño quiere meterse, quiere hacer, y el adulto a controlarlo. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Pero ¿por qué va por allá? Uno alza al niño, lo pone aquí, por allá no, sino por aquí. Pero el niño vuelve y coge por allá. Hay algo que le llama la atención. Y lo alza uno, lo quita, lo lleva para otro lado. Pero el niño quiere volver al sitio. Porque así somos. El Señor entonces nos dio voluntad, no nos domina de esa manera. Pero sí nos está cuidando, nos está protegiendo, nos habla a través del Espíritu Santo. Y aquí estaba cuidando a Pablo lo mismo. Que no, que lo van a matar, lo encerraron. El Señor dio la opción, dio la oportunidad, cómo debía salvar a Pablo, y lo descolgaron por un canasto. Yo cuando leí esto, porque lo había leído quizá muchas veces, pero no había detallado, fue descolgado del muro en un canasto. Créame que me dio risa, yo me imaginaba a Pablo en un canasto. Pero así fue. Algo tan, en aquella época, de acuerdo a esa era, el Señor cuidó de Pablo siempre, todos esos momentos, en todo lo que pasó. Entonces debemos tener la fe y la creencia en el Señor. Él nos va a cuidar siempre. Y que cualquier sufrimiento o situación, no sufrimiento, situación, porque se nos presenta, son situaciones, debemos solventarlas, porque debemos estar seguros que se nos presentan por causa de la palabra del Señor. Mientras tanto, no. Mientras tanto es por nuestras mismas necesidades. A veces la mayoría de las situaciones son económicas, porque no hay plata para comprar ¿qué? El jean de último modelo, la última moda, y me cuesta un dineral y no lo tenemos, nos desesperamos y creemos que se nos acaba el mundo por eso. Esos son los sufrimientos que tiene hoy en día la juventud. Tener el carro último modelo, tener el celular más lo último. Ahí. Entonces esos son los sufrimientos que tiene hoy en día la juventud, comparado con lo que pasó Pablo realmente. Pero lo pasó por la palabra del Señor. Hoy en día lo pasan es por la vanidad, ¿verdad? Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la gente sufre y tiene problemas y situaciones como estas, pero por cosas materiales que no deberían ser. Entonces la invitación para que cada día haya crecimiento espiritual y que no nos desesperemos, que confiemos en el Señor, que siempre Él nos va a proveer de acuerdo a su santa voluntad. Bueno, dejamos aquí. Yo les invito, vamos a cantar el himno 448. La iglesia sin mancha, ahí está. Nosotros somos la iglesia, nosotros. Y el Señor quiere eso, su iglesia sin mancha. 448. ¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? De pureza van vestidos, ropa blanca llevan ya. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia
iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Puedes escuchar los cantos que conmueven todo ser. Es el grupo de los santos que al Cordero quieren ver. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. No te asusten las tristezas, nunca cedas ante el mal. Triunfarás en tus pobrezas, tendrás gozo celestial. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. El pendón de tu alabanza debes hoy enarbolar. En tu Rey pon tu esperanza y el victoria te dará. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Es la iglesia fiel, sin mancha ni arruga, que el Salvador redimió. Buena pregunta. ¿Quiénes son los que han venido? ¿Hacia dónde marcharán? Pero aquí dice, de pureza van vestidos y ropas blancas lleva ya, cuando estemos en la presencia del Señor con una nueva ropa, un nuevo cuerpo. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Y hoy pues ponemos este día en tus manos para que tú nos cuides, que nos protejas, Señor, y todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.